a hablar sobre salud porque con estas altas temperaturas que estamos sintiendo, registrando en nuestro país, según los médicos especialistas en epidemiología, los mosquitos se reproducen con mayor facilidad y por ende los mosquitos transmisores del dengue, la Aedes aegypti, están circulando con mayor frecuencia en nuestro ambiente. Por eso hay mucho temor que nuevamente empiecen los brotes de dengue, zika y chikungunya, ya que hay altos índices de infestación larvaria. Jazmín, te escuchamos, adelante. Sí, gracias. Y en realidad ya no se corta prácticamente la presencia de mosquitos durante todo el año en nuestro país, siempre y cuando tengan criaderos en donde reproducirse. Es esto lo que decía el doctor Aguayo, que simplemente con el retorno de las altas temperaturas, las personas abren nuevamente las ventanas, están más por el patio y es ahí que notan la presencia de los mosquitos. Y decía también, si hay mosquitos ahora, es porque no se eliminaron los criaderos durante la temporada invernal. Por supuesto, hay zonas en donde los índices de infestación larvaria son realmente alarmantes, por encima del 5%, inclusive cuando lo recomendable es que no supere el 1%. Esto es lo que decía al respecto el director del CENEPA. Ciudad del Este que tiene 4,71% y ahora tiene 3,63%, todavía alto porque se recomienda menor al 1%. Y recordar a la gente de Ciudad del Este que han pasado por una epidemia muy importante. Areguá, unos índices de infestación entre junio y agosto de 9,66%, a pesar de las medidas continúa con 8,3%. Lo mismo que Villa Lisa tiene 7%, Ñemby tiene 4,35%, Nueva Italia 5%, Salto del Guairá 5%. En la capital tenemos 1,34%, que está un poco por encima del índice de infestación que se desea, que tiene que estar menos del 1%. Y las recomendaciones preventivas son prácticamente las de siempre. Eliminar cualquier potencial criadero de mosquitos, es decir, recipientes o residuos que puedan acumular agua estancada y no aguardar a que personal del CENEPA o del Ministerio de Salud Pública deba salir casa por casa a realizar o a acompañar estas tareas de limpieza que deben hacerse en cada hogar. Esto es lo que mencionaba el doctor. La disposición final de los residuos por parte de los municipios es de fundamental importancia. De hecho, trabajamos en forma conjunta con los municipios, en general con la Secretaría del Medio Ambiente y también con la Fiscalía del Medio Ambiente, de tal manera a evitar lo que es evitable, que es una nueva epidemia. Y el mensaje ya era bastante claro, depende en gran medida de lo que hagamos actualmente para tener ya los meses de diciembre, enero y febrero un poco más libres de la circulación de dengue, zika y chikungunya.